Muy bien. Y luego tenemos acá la hipertensión arterial. Acá recuérdense la definición clásica y la definición actual. ¿Cuál es la definición clásica que mantienen las guías europeas? Esta de acá, ¿no? Presión normal menos de 120, menos de 80. ¿Y cuándo llamamos hipertenso? Más de 140, 90, estadio 1. 160, 100, estadio 2. ¿No? Esa es la definición clásica que ya ustedes conocen. Este es prehipertenso, ¿no? Prehipertenso. Pero el 2017 la AHA, la Sociedad Americana de Cardiología, saca una nueva clasificación. Entonces por ahí si les preguntan, la escuela americana, ¿cuál es su nueva clasificación? Esta de acá. ¿Qué hace? Le baja 10 milímetros de mercurio. Para llamar a un paciente hipertenso es 130 más de 80. Miren, más de 130 más de 80. O sea, ¿qué le ha hecho a nuestra definición clásica? Le ha bajado 10 milímetros de mercurio. En 140, 90, 130, 80. Y cuando es 140, 90 ya es estadio 2. Cuando es estadio 1 utilizamos un fármaco. Estadio 2, 2 fármacos antihipertensivos para controlar la presión. Entonces, presión elevada, prehipertenso, presión normal. O sea, miren, la diastólica es la que se ha ajustado, ¿no? Basta que la diastólica sea más de 80 en la definición actual de la escuela americana para llamar al paciente hipertenso. Un paciente adulto, ¿cada cuánto se debe medir la presión? Si les preguntaran, un adulto, ¿cada cuánto se debe medir la presión? Anual, una vez al año. Si es prehipertenso, ¿cada cuánto se debe medir la presión? Si es prehipertenso, 3 a 6 meses. Y si es hipertenso y está tomando fármacos, mensual, cada mes es la evaluación, ¿verdad?, de la presión, cada mes. Crisis hipertensiva, más de 180 la sistólica y más de 120 la diastólica. Crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene su sistólica más de 180, su diastólica más de 120, es una crisis. Y el paciente puede venir con cefalea, tinnitus, vértigo, y eso no diferencia urgencia de emergencia. ¿Cuál es lo que diferencia urgencia de emergencia? La lesión de órgano diana. Si el paciente no tiene lesión de órgano diana, es una urgencia hipertensiva. Si tiene lesión de órgano diana, es emergencia. ¿Y cuáles son las lesiones de órgano diana? Un infarto, un edema agudo de pulmón, una falla renal, una disección de aorta, una encefalopatía, una retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4. Eso es lesión de órgano. No la cefalea, el tinnitus, el vértigo, eso no. Esos síntomas pueden estar tanto en la urgencia como en la emergencia. La diferencia es la lesión de órgano diana. ¿Con qué bajamos la presión en la emergencia? Nitroprusiato, furosemida, labetalol por vía endovenosa. Dentro de la hora hay que bajar rápido la presión. Cuando es una urgencia, captopril es el YECA más rápido en actuar, por vía oral. Tenemos 24 horas para bajar la presión. Por eso utilizamos la vía oral, no sublingual. Es vía oral el captopril. Incorrecto usarlo de forma sublingual, ¿no? Es vía oral. Entonces, de esa manera bajamos la presión en emergencia y en urgencia, ¿no? Tienen que diferenciar esos dos cuadros, ¿ah? La mayoría de los pacientes hipertensos son idiopáticos, también llamado esencial o primario, 95%. Idiopático, esencial o primario. El 5% es secundario, ¿no? Secundario a alguna patología. En el adulto mayor, ¿cuál es la causa secundaria más frecuente de hipertensión? La enfermedad renal crónica.
es la causa más frecuente. Y en el joven, coartación de la aorta. En el joven, coartación de la aorta. En el adulto mayor, enfermedad renal crónica. Si te dicen paciente, ¿no es cierto? Ya luego la clínica subyacente, ¿no? Drogas, los AINES, los corticoides, los anticonceptivos elevan la presión arterial. El hiperaldosteronismo, ¿no? Que va con hipocalemia, potasio bajo. La enfermedad renovascular, que produce un soplo a nivel abdominal. Cuando te digan paciente hipertenso con soplo a nivel abdominal, enfermedad renovascular. Cushing fácil, estrías, cara de luna llena, obesidad troncal, Cushing, ¿no? ¿Y cuál es la tríada del feocromocitoma? Palpitaciones, diaforesis y cefalea. Palpitación, diaforesis, cefalea en un joven hipertenso, descarta feocromocitoma. ¿Cómo se llama su test diagnóstico? Pregunta examen. Test de metanefrinas en orina. Test de metanefrinas en orina. ¿Qué estudio de imagen pides? Tomografía, porque ¿dónde se localiza más frecuentemente el feocromocitoma? En la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal. El abuelito hace la llamada hipertensión sistólica aislada del anciano, ¿no? Hipertensión sistólica aislada. ¿Por qué? Normalmente en la sístole, cuando el corazón expulsa sangre, ese exceso de sangre, ¿a quién lo da? A la aorta. Entonces la aorta tiene que hacer esto, acomodar ese exceso de volumen. Como la aorta es una arteria elástica, se elonga y no aumenta su presión, porque está aumentando su diámetro, ya que es elástica, ¿no? Ahí está. Y en la diástole regresa a lo normal. En la diástole regresa a lo normal. ¿Correcto? O sea, acá se estira la aorta, acomoda volumen y luego regresa a lo normal. Y no pasa nada. La presión sistólica es 120 y la diastólica es 80. Si yo resto 120 menos 80, 40 milímetros de mercurio. ¿Eso cómo se llama? Presión de pulso. Muy bien, presión de pulso. Cuando resto la sistólica menos la diastólica. Presión de pulso. Pero miren qué pasa en el adulto mayor. ¿Qué pasa en el adulto mayor? Miren la aorta. Está calcificada, está endurecida. Por lo tanto, cuando el corazón le da volumen, la aorta ya no puede estirarse. Entonces no puede acomodar el exceso de volumen. Entonces, ¿qué va a pasar con su presión sistólica? Como no puede acomodar su volumen, va a aumentar la sistólica. En la diastólica no se altera, porque en la diastólica no hay que acomodar volumen. En donde hay que acomodar volumen es en la sístole, pero como la arteria está endurecida, aumenta su presión. Entonces el paciente hace la llamada hipertensión sistólica aislada, por endurecimiento de las arterias. Entonces su sistólica va a estar 160, su diastólica está normal, 80. Al restar, 80, ¿no? La presión de pulso normal era 40, pero acá es 80, o sea, tiene presión de pulso elevado, porque solo se eleva la sistólica, la diastólica está normal. Entonces, cuando te digan por qué el abuelito hace la hipertensión sistólica aislada, por el endurecimiento de la aorta, endurecimiento de las arterias. Por eso hace esta hipertensión sistólica. Muy bien. ¿Qué daña la hipertensión? El corazón. ¿Qué genera en el corazón? Hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, produciendo ¿qué falla? ¿Sistólica o diastólica? Diastólica, porque miren cómo está la cavidad, pequeña, no se va a llenar bien, es una falla diastólica. Tercero o cuarto ruido. ¿Qué auscultamos? Cuarto ruido. Tercero es falla sistólica, cuarto es falla diastólica. O sea, auscultas cuarto ruido, falla diastólica.
Y en el EKG, ¿cuáles son los criterios que te dicen hipertrofia del ventrículo izquierdo? Ondas R altas en precordiales izquierdas, B5, B6. Eje desviado a la izquierda, o sea, más negativo. Recuérdate el eje normal. ¿El eje normal de dónde a dónde va? Menos 30 más 90. Ese es el eje normal. De menos 30 a más 90. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo se vuelve más negativo. De menos 30 a menos 90. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y cuando se vuelve más positivo, más 90 a más 180, ¿qué es? Hipertrofia del ventrículo derecho. Más positivo, derecho. Más negativo, izquierdo. Y cuando cae acá, entre menos 90 y menos 150, cuando cae ahí, hipertrofia biventricular. Cuando cae entre menos 90 y menos 180. Crecimiento biventricular. ¿Estamos? Acuérdate el eje normal, hipertrofia ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y acá crecimiento biventricular. Entonces el eje se desvía a la izquierda, entre menos 30 y menos 90. Y el que te preguntan es el criterio de Sokolov. Mides la onda S en precordiales derechas, B1, B2, y le sumas la onda R en precordiales izquierdas, ¿no? En B5, B6. Recuérdate, la onda S es de suelo, abajo. Onda R, arriba. Entonces esto mides en B1 o B2. Y R en B5 o B6. Sumas la amplitud. Si sale mayor o igual a 35 milímetros, en paciente mayor de 35 años, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Sokolov positivo. Que lo voy a confirmar con ecocardiograma. Confirmo con ecocardiograma, porque el ecocardiograma me va a medir el grosor de la pared. ¿Cuánto el grosor ya nos indica hipertrofia? Más de 15 milímetros. Hipertrofia. Más de 30 ya es hipertrofia severa. Más de 30 milímetros. Más de 15 hipertrofia. Ese es el criterio de Sokolov. Muy bien. Sistema nervioso. ¿Qué produce en el sistema nervioso? Accidente cerebrovascular. 80% isquémico. Es más frecuente el ACV isquémico, ¿no? Por trombosis. ¿Por qué produce la hipertensión ACV isquémico? Por trombosis. Es lo más frecuente. 80%. 20% hemorrágico. 20%. ¿Y dónde se localiza la hemorragia por hipertensión? En ganglio basal. ¿Qué ganglio basal? Putamen. La hemorragia putaminal es producida por hipertensión. El ACV hemorrágico en ganglio basal es producido por hipertensión, acuérdate, pero es más raro. El más frecuente es isquémico por trombosis. Retinopatía hipertensiva, clasificación de Katie Wegener. 1, 2, crónico. 3 y 4, agudo. El 1, miren, la arteria pequeña y la vena gruesa. ¿Eso por qué se produce? Porque hay una vasoconstricción de la arteria. La arteria tiene vasoconstricción. Relación de 1 a 3. La arteria es como 1 y la vena es como 3. Ese es grado 1. Grado 2, ¿qué te tienen que decir para grado 2? Signos de cruce arteriovenoso. Eso es grado 2. Signos de cruce arteriovenoso. Hilos de cobre, hilos de plata, porque las arterias brillan por la esclerosis. Eso también es grado 2. Hilos de cobre, hilos de plata o signo de cruce arteriovenoso. Y esta es la hipertensión maligna. Se llama así porque tiene mal pronóstico. Cuando un paciente hace grado 3 o grado 4. ¿Qué es grado 3? Exudado, hemorragia. ¿Qué es grado 4? Edema de papila. Edema de papila, grado 4. 3, exudado, hemorragia. Hipertensión maligna. Emergencia hipertensiva.
cuando hace retinopatía grado 3 y grado 4. Y en el riñón, ¿qué produce? Angioesclerosis. Angioesclerosis. La angioesclerosis en un paciente hipertenso, la angioesclerosis en un paciente hipertenso puede ser de dos tipos. Angioesclerosis puede ser benigna o puede ser maligna. La benigna, ¿cómo se llama? Hialina. La maligna, hiperplásica, ¿no? En el estudio anatomopatológico. O necrosis fibrinoide, ¿no? Típico de la hipertensión maligna. La angioesclerosis benigna se llama hialina. La maligna es hiperplásica o necrosis fibrinoide, ¿no? Hiperplásica o necrosis fibrinoide es la maligna. Recuerden que la hipertensión es la segunda causa de falla renal crónica terminal. La primera causa es diabetes, la segunda es hipertensión. Ya está. Te ponen un caso clínico. Paciente hipertenso, ¿no es cierto? Su presión está más de 140, más de 90, y te preguntan ¿cuál es el tratamiento inicial en un paciente hipertenso? ¿Tiazidas, yecas, beta block o cambios en el estilo de vida? Te dicen tratamiento primario, tratamiento esencial, ese es cambio en el estilo de vida. Ese es el tratamiento primario, es lo que mejor va a favorecer el pronóstico del paciente. Esto de acá, que no cuesta nada, ¿no? En términos económicos, pues. Bajar de peso, la dieta, ejercicio. Y esto también, ¿correcto? Consumo de alcohol, pero moderado, 10 a 20 gramos, ¿ya? Consumo moderado de alcohol. Es cardioprotector, ¿ya? Entonces, cuidado que les diga, ¿no? ¿Cuál es factor de riesgo? Excepto te ponen tabaco, te ponen alcohol, te ponen dislipidemia. Alcohol es cardioprotector, pero cuando es consumo moderado, 10 a 20 gramos al día, ¿no? 10 a 20 gramos al día, ¿no? Un vaso de cerveza, media copa de vino, un cuarto de whisky, ¿ya? Ese es consumo moderado, ¿no? Pues si es más de 50 gramos, ya no, eso es tóxico, ¿ya? Pero, ojo, el alcohol para el cerebro sí es dañino, así sea 1 gramo, ¿ya? O sea, esto es cardioprotector, ¿no? El consumo de 10 a 20 gramos al día, pero para el cerebro es tóxico. O sea, no hay excusa, pues, ¿no? ¿Ya? Alcohol, 0. ¿Ya? Bajar de peso es la medida más efectiva, porque miren, por cada 10 kilos se baja la presión hasta 20 milímetros de mercurio. Ese es el mejor antihipertensivo, ¿no? Bajar de peso. Pero tiene poco impacto, ¿no? Porque es difícil bajar de peso, ¿no? Dieta DASH, esta sí tiene más impacto, ¿no? Verduras, frutos secos, menos sodio y más potasio. Esa la dieta del hipertenso es amargo. Le quitas el sodio, la sal y le agregas potasio. Se hace amargo la comida, ¿no? Y ejercicio físico aeróbico, correr, nadar, no levantar pesas, ¿no? Eso no es el isométrico, aumenta más la presión, ¿no? Entonces, ojo, esto es el manejo inicial, manejo primario, manejo esencial. Si un paciente no cambia su estilo de vida, así tome los mejores antihipertensivos, está condenado a la muerte. Y eso hay que explicarle al paciente, ¿ah? Y luego ya viene el manejo farmacológico, ¿no? ¿Cuándo damos YECA? Cuando tiene falla cardíaca, infarto, proteinuria, microalbuminuria. Por eso los YECA son de elección en diabetes. Hipertenso diabético, YECAs. Proteinuria, microalbuminuria, falla cardíaca, hipertrofia de ventrículo izquierdo, YECAs.
porque son los antirremodeladores. ¿Dónde es de elección el beta-block? Angina, para controlar la frecuencia en arritmias, FA, flutter, ahí beta-block, ¿no? Hipertiroidismo, migraña, beta-block, en el hipertiroideo, en migraña, ¿no? Si te dicen próstata, alfa-blocker, ¿no? Trazocin, terazocin, tamsulosina, alfa-1 blocker, le damos en hiperplasia prostática benigna. Si te dicen abuelito con osteoporosis, raza afroamericana, tiacidas, adulto mayor, raza afroamericana, osteoporosis, tiacidas. Te dicen angina de Prince-Metal, fenómeno de Raynaud, calcio antagonistas, fenómeno de Raynaud o angina de Prince-Metal, ¿no? Y acuérdate también las contraindicaciones, ¿no? Este es el que más te pregunta. Broncoespasmo, beta-block. Gestación, YECA, ARA2, porque son teratogénicos. Gota o dislipidemia. Cuando un paciente tiene gota o tiene dislipidemia, ¿quién está contraindicado? Tiacidas, porque las tiacidas elevan ácido úrico y también elevan colesterol y triglicéridos. Entonces, si un paciente tiene gota o tiene dislipidemia, está contraindicado los diuréticos tipo tiacídicos, ¿no? Muy bien, entonces acuérdense las indicaciones y las contraindicaciones, ¿ah? El calcio antagonista está contraindicado en falla cardíaca sistólica, ¿no? Está contraindicado el calcio antagonista.